Amigos, bienvenidos al personaje de la semana de Caracol Radio. Hoy, como siempre, y en especial, un invitado que tiene toda una historia de vida, un gran profesional, odontólogo, que está generando hoy un producto y un proceso que no solo es un aporte en la lucha contra COVID-19, sino que en general es una innovación en materia de salud. Está con nosotros el doctor Enrique Haddad Bechara, uno de los investigadores con mayor reconocimiento en Latinoamérica en el campo de la salud, y que en plena pandemia se dedicó a buscar, a investigar sobre COVID-19, y hoy tiene un producto que incluso en la China ya comienzan pronto a desarrollarlo, a producirlo. Vamos a contar toda la historia con nuestro invitado. Doctor, para nosotros es un gusto, un placer tenerlo aquí, personaje de la semana de Caracol Radio. No quería que pasara mucho tiempo porque usted se la pasa viajando. Sí, Martín, muchas gracias. Esto para mí es de verdad un honor y un placer compartir cabina contigo. Realmente hemos trabajado duro y fíjate tú que hoy le estamos dando una connotación mucho más amplia a nuestro desarrollo científico. Y nos hemos dedicado a investigar sobre enfermedad periodontal y enfermedad sistémica. Es que lo que salió hoy en los diarios más importantes del país, hoy en Colombia, ayer en Argentina, en Chile, en España, están realmente como reforzando lo que vengo diciendo hace mucho tiempo. Toda la enfermedad sistémica comienza por la boca. Y ese es el enfoque que le estamos dando a Syntrus, porque los estudios que hemos realizado, los ensayos que hemos ido implementando en estos 2 años y medio, han demostrado que el producto iba mucho más allá de la COVID-19. Bueno, vamos a hablar ahorita de este producto. Enrique Haddad Bechara es un hombre muy amable, es una gran persona, es un hombre dicharachero de nuestro Caribe, profesor en Colombia, ha sido conferencista, más de 1.500 cursos, 28 países, ha estado en este desarrollo científico que hoy es reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un producto que ayuda en esta lucha contra COVID-19, porque como él lo ha dicho bien, esto no se ha acabado. Pero vamos a contar, yo quiero que usted le cuente a los oyentes y a la gente que nos sigue a través del Facebook de Caracol Radio, ¿cómo nace todo este tema del enjuague bucal pensando en una lucha? Primero que todo, ¿destruye el virus este enjuague bucal? Destruye el virus, destruye gérmenes como bacterias gram positivas, gram negativas. En el 2019, Martín, yo hablé de este tema contigo hace unos 3 años. Me puse a revisar toda la literatura global que había sobre la relación entre enfermedad de Alzheimer y enfermedad periodontal, la enfermedad de las encías, de la boca. Alzheimer. Y publicamos una columna muy grande en Dental Tribune, el periódico Los Dentistas para el Mundo, que se convirtió en la noticia más leída de Dental Tribune a nivel orbital, 2019. Y fue un tema de las porfiromonas, que son las bacterias que tenemos en la boca que enferman las encías, que generan la enfermedad periodontal, la inflamación de las encías, ese sangrado, ayudadas por otras bacterias como los Actinomycetes comitans y otras bacterias que habitan en nuestra cavidad bucal. Realmente el desarrollo de esto ha mostrado efectividad de un 99.99%, destruyendo la membrana de bacterias, virus como H1N1, influenza, virus del herpes simple, virus del COVID-19, el SARS-CoV-2, bacterias que producen la caries como Streptococcus mutans y lactobacillus. Estamos hablando de un producto que mostró una efectividad de más de 7 logaritmos frente a todos estos gérmenes orales. Por eso la importancia de las publicaciones que se han hecho, que han mostrado que este producto, este novel producto, es una herramienta fundamental para la vida de los seres humanos. Es que esto nació para odontólogos. Yo pensaba en los odontólogos. Es decir, cuando usted empieza a desarrollar el producto, su primera preocupación era
los odontólogos cuando este virus o esta pandemia comenzaba, ¿verdad? Es decir, ustedes no podían trabajar, entre otras cosas. Claro, Martí, es que a nosotros nos cerraron la consulta a partir de eso del 18, 20 de marzo, no recuerdo más o menos esa fecha. Y yo de inmediato me puse a investigar sobre este virus. Había muy poco realmente. Tengo toda la tabulación de la literatura científica que había en ese momento en el mundo. Y hoy se ha quintuplicado. Se enfocó la ciencia a esto. Y realmente los odontólogos somos de la primera línea de contagio porque trabajamos con aerosoles. Claro. Trabajamos con turbinas, con fresas, con scalers para hacer limpiezas y esto bota demasiada agua y ahí va el virus envuelto y somos carne de cañón para esta enfermedad. Entonces, ese fue un punto. Y el otro, mi cuñada Samia Tamer estaba en Francia comprando ropa para sus almacenes, cerraron Italia y sus hijas vivían en Florencia. Esa mujer se mandó a Italia, no sé cómo entró, cómo llegó, es italiana, tiene pasaporte italiano. Es decir, empezando el virus. Claro, empezando, pero es que allá llevaban un mes ya. Claro. Acuérdate que nos llevaban un mes de ventaja. Ella llega a Italia a finales de febrero y salió de Italia en junio. Se quedó con sus hijas acuarteladas allá, cuidando a sus hijas y viviendo esa pandemia que, acuérdate que Florencia fue uno de los focos más grandes de impacto en mortalidad que hubo en Europa. Entonces, eso a mí me motivó, me pellizcó y lo que veíamos era que te mandaban lineamientos de salud, lávese las manos con jabón y alcohol para destruir el virus. Y eso me fue calando y yo decía, pero ven acá, la literatura me está mostrando que el virus entra por ojos, en ese entonces se decía ojos, nariz y por la boca. Yo decía, el virus de la nariz necesariamente baja a garganta. Ahí es donde el estudio del virus dice 3 a 5 días estacionado en la garganta, en la boca. Y eso me motivó a buscar una herramienta para hacer una barrera química o una barrera natural que pudiese proteger a los seres humanos de este virus en la boca. Bueno, esa investigación la hace usted aquí en Barranquilla. ¿Cómo la hace? Porque, bueno, si estábamos todos encerrados, ¿cómo hace usted, cómo desarrolla la investigación? Hoy en día, Martín, tú sabes que no tenemos límites con el Internet. Claro. Yo tengo acceso a bibliotecas de universidades en los 5 continentes. Tengo acceso a las librerías más importantes del mundo. Y lo que uno tiene que hacer es dedicarle tiempo a esto y me dediqué a estudiar. Esa fue mi vida en pandemia. Estudiar, investigar y buscar innovación, buscando respuestas a esta inquietud que se presentó. Y hace unos días estuve contigo dialogando de esto en tu programa. Y realmente solo no hubiera podido lograrlo. Mi idea fue una idea, pero yo necesitaba un respaldo científico y un apoyo de una multinacional que pudiese concebir esto y volverlo una realidad. Y fue cuando llamé al laboratorio BRICS en Argentina, con quien había trabajado en el 2014. ¿Y qué le dice usted a los del laboratorio? Les dije que había investigado y que ningún enjuague bucal de lo que existía en el mundo demostraba ser efectivo contra el virus SARS-CoV-2. Eso fue el principio. Y comenzamos a hacer unas reuniones virtuales por Zoom, por WhatsApp, vídeo, por todas las plataformas que tú quieras, Google Drive, por todo. Y la pandemia nos volvió cibernéticos y las reuniones eran totalmente virtuales. Nos reunimos, les planteé la hipótesis, les planteé mi idea, tenía todo el sentido del mundo. El dueño del laboratorio es ingeniero bioquímico, el señor Mauricio Doboleta. A él llego porque lo conozco, pero llamé primero a Juan Ignacio Zagari, el gerente global del laboratorio, con quien yo he mantenido contacto por todos estos años. Y conociendo la tecnología que ellos manejan allá, tienen una patente que se llama EV Technology, emulsión buffer encapsulante, donde agarran un compuesto natural como el D-limoneno, que es el principio activo de Sintrus, y lo encapsulan, lo bioencapsulan y podemos trabajar con él a un 0.20%. Si no tuviésemos la tecnología de BRICS, la EV Technology, necesitaríamos alrededor de 1500% de limonelo para que fuera efectivo. O sea, juntamos una idea con la ciencia, con la literatura y con la tecnología, la biotecnología,
que tienen mis socios en Argentina. ¿Cuánto tiempo se demoran ustedes en poder lograr, digamos, ya tener la claridad que estaba en el camino correcto? Nosotros hicimos los primeros estudios, los primeros ensayos, se hicieron con bacterias gram positivas, gram negativas, cándida albicans, hongos y levaduras en un laboratorio de Argentina que se llama EDIAFE, que tienen sede en muchos países del mundo. Y nos arrojó una efectividad del 100%. El producto destrozó todo el 100%, 99.99999 exponencial. Eso fue el primer gran paso que dimos. Posteriormente nos acercamos virtualmente a la Universidad de Buenos Aires, a la cátedra de virología, y nos ofrecieron testear poliovirus, virus del polio, virus del H1N1, virus de la influenza y el virus del herpes simple. El más parecido al virus SARS es el de herpes simple. Es una doble envoltura lipídica, grasa, sí, que es lo que lo protege. Y testeamos el producto, el prototipo, porque era el prototipo, pero que fue ya el final, el producto final. Y arrojó 4.36 logaritmos de efectividad. Entonces ahí comenzamos a hacer ajustes de los componentes de la fórmula y terminamos trabajando con el 0.2% de D-limoneno, que es un terpeno extraído de la cáscara de las naranjas y los limones. El D-limoneno es una menta, es un primo de la P-mentadieno, es un aceite esencial, es un producto natural. ¿Y qué hace? Él es desengrasante por naturaleza. Y desengrasante rompe la membrana del virus. Y al romper la membrana, expone el RNA del virus, le quita la membrana donde está la proteína spike, que es el gancho que se fija a los tejidos, y le quita la posibilidad al virus de ser infectivo, de replicarse y de hacer daño a los seres humanos. ¿De dónde saca usted eso? Que ese era la clave para... No, es que yo le presento al laboratorio Brix en esa reunión una fórmula macro donde estábamos necesitando el componente final. Y Mauricio Doboleta, el gerente y dueño del laboratorio, es ingeniero bioquímico. Claro. Entonces él me dijo, dame 48 horas. Yo pensé que iba a decirme, dame 48 horas como para que yo no siguiera molestando, pero fueron 48 horas de estudio y el hombre encontró el D-limoneno. Y una vez prepara el producto, me manda la fotografía, era un frasco verde, frasco con un líquido verde, que nada que ver con lo que tenemos hoy de Syntrus. Y comenzó a hacerle las pruebas organolépticas, que es la prueba de estabilidad del producto a través del tiempo. Eso se hace en estufas para acelerar el proceso, como si pasaran 2 años. Es cuando se hacen las pruebas de cuándo va a vencerse un producto para ver la estabilidad a 2 años. Eso tiene un proceso bioquímico. Y hacemos todas estas pruebas, este testeo con bacterias, con virus, con hongos, y los resultados fueron impresionantes. Hacia el mes de junio del 2020, ya habían pasado 2 meses de trabajo. Esto fue intensivo, esto fue algo totalmente, una entrega total de los que nos involucramos en el proyecto. Y hacia el mes de junio, la alcaldía de Barranquilla comenzó a hacer barridos por la ciudad, buscando casos de COVID. Claro. Y llegaron a mi edificio donde yo vivo y bajamos mi esposa, mis hijas, la empleada que se quedó con nosotros todo el tiempo y mi persona, y nos hicimos la prueba en el jardín del edificio, en el patio donde está la piscina, y a los 2 días me llega el resultado por internet y el encabezado decía Alcaldía Barranquilla, Universidad Simón Bolívar. Enseguida agarré el teléfono y llamé a Tatiana Bolívar, una ejecutiva alta directiva de la universidad aquí en Barranquilla, y le dije simplemente, Tati, estoy buscando cómo acercarme a uno de los virólogos, que sé que tienes un laboratorio de virología, de biología molecular en la universidad. Quisiera hablar con alguien del laboratorio que me explicara algo que me falta sobre lo que estoy estudiando del virus. Y me dio el teléfono del doctor Antonio Acosta Hoyos, biólogo molecular, director del laboratorio de biología molecular de la Simón Bolívar. Hablo con él, después del lobby con Tatiana, lo invito a almorzar a nuestro restaurante, ya está cerrado, la Bonga en Sinú, hagamos la cuña, no había clientes, simplemente estaban los cocineros, los empleados, la cajera, y nos sentamos en el salón a
hablar del virus y hablar de toda la pandemia. Le planteé la idea de hacer un estudio sobre el SARS-CoV-2, que en ese entonces nadie te permitía hacer un estudio sobre el virus. Esto tocó guardarlo en secreto realmente. No podía hablar de este tema. O sea, en Barranquilla se hizo ese estudio. Claro, es que el laboratorio de la Simón es totalmente secreto. Es un laboratorio impresionante lo que tienen ahí. Y el de ahora, que se mudaron a un edificio nuevo, es un laboratorio de biología molecular para mostrárselo al mundo entero. En este momento, yo te puedo decir que es uno de los laboratorios más completos de biología molecular de Colombia. Creo que entre el 1 y el 2, entre el primero y el segundo en importancia. Antonio me pide que compre todos los enjuagues bucales que hay en el mercado. Compré de todas las marcas que conocemos. Supermercados, farmacias, por todos lados me fui buscando enjuagues bucales. Compré peróxido de hidrógeno, compré clorexidina, que hoy todavía hay gente utilizando clorexidina y no saben que mancha los dientes, que tiene problemas que no lo puedes usar más de 15 días, que la clorexidina ha mostrado tener efectos citotóxicos y casos de casos graves de pacientes en los Estados Unidos reportados por la FDA. Tengo toda la literatura de esto. Agarré y barrí todos los productos. Mandé a traer Scope de Estados Unidos, que tiene CPC, otro de los que decían que funcionaba contra el virus. Me fui a donde Antonio y le entregué todos estos productos. Primero un ensayo. Y los probó y el resultado fue que no le hicieron absolutamente nada al virus. Mandé a traer de Argentina 12 frascos. Tengo las fotografías aquí, te las puedo pasar. Trajimos todos los componentes por separado. Y el producto final lo testeamos frente a hisopados. Cada componente por separado para saber cuál era el que más funcionaba. Y resulta que el de limoneno solito hizo el 95% del trabajo. Y el conjunto de lo que es Intrus, el resto de aceites esenciales, sus otros componentes, trabajó con un 99.99% de efectividad. Hisopados de pacientes enfermos de COVID contagiados por SARS-CoV-2 con más de 7 logaritmos de presencia de virus. Estamos hablando de casos severos de COVID-19. Fueron muchísimos, cientos de hisopados que se testearon. Y cuando nosotros recibimos la llamada del doctor Acosta, pues, la felicidad fue enorme. Esa fue la cereza del postre. ¿Qué hicimos en ese momento? Arrancar la investigación, ahora sí no el prototipo ni el plan piloto, la prueba piloto, sino el trabajo serio, ya estructurado. Trajimos todo el Sintrus que pudimos y que nos pidió el doctor Antonio y se siguieron testeando los otros 9 enjuagues bucales que teníamos para la prueba. Ese estudio terminó siendo cobijado por profesores de renombre mundial como Giulio Rasperini de la Universidad de Milano en Italia, periodoncista reconocido a nivel mundial, el doctor Manuel de la Rosa de Monterrey, México, otro eminente periodoncista, todos encías, problemas de las encías, sí. Y el doctor Héctor Juan Rodríguez Casanova de Gijón, España, colombiano de nacimiento, hijo de madre española y padre colombiano, y radicado en Gijón. Su casa está en Canarias, en Las Palmas, en Canarias. Mi amigo hace más de 20 años. Y ellos plasmaron toda esta investigación en un artículo que fue publicado en diciembre del 2020, la revista Healthcare, diciembre del 2021, en la revista Healthcare de Europa, una revista indexada Q2 de alto impacto mundial. Y la sorpresa fue que ese artículo hacia el mes de febrero de este año apareció en el portal de literatura científica validada por la OMS como herramientas válidas para combatir la COVID-19. Estamos en la OMS, Martín. O sea, el portal de literatura de la OMS recibió esta investigación hecha en Barranquilla, en la Universidad Simón Bolívar, por un equipo multinacional donde involucramos industria,
científicos. Yo di un paso al costado desde que esto empezó, el trabajo serio, el trabajo, la segunda fase, porque aparezco en la patente, Martín. Yo puedo hacer un disclosure de decir que no tengo conflictos de intereses, lo que sea, pero eso no va conmigo. Yo prefiero dar un paso al costado y dejar que los científicos involucrados terminen el proceso. Qué historia que pues la pudimos contar en unos pocos minutos en el programa de Mérito Empresarial, y quería que los oyentes de Caracol Radio también tuvieran la oportunidad de escuchar la historia del doctor Enrique Haddad, porque en medio de lo más duro de la pandemia, este hombre estaba pensando en cómo contribuía primero a sus colegas de profesión. Todos estábamos encerrados, pero también era un asunto por la vida, por la salud y por la vida. Pero vamos a hacer un alto aquí en la primera parte de este especial. La segunda parte no vamos a hablar de lo que fue el logro científico, sino que vamos a hablar del ser humano, que vamos a hablar de ese gran personaje y ese gran conversador que es Enrique Haddad. Ya regresamos en el personaje de la semana de Caracol Radio. Amigos, regresamos al personaje de la semana de Caracol Radio. Enrique Haddad Bechara, de una familia de médicos dedicados a la salud. ¿De dónde es usted? De Montería. De Montería. De Montería, Córdoba. ¿Y quiénes son los médicos en la familia? Mi abuelo materno, Ricardo Bechara Zainum, que en paz descanse, ginecobstetra. Mi padre, que en paz descanse, médico dedicado a la pediatría, fue formado para pediatra. Mi hermano Alejandro, que ha pasado muchas veces por estos micrófonos de Caracol, con Gustavo Gómez y con muchos de los grandes periodistas de tu cadena radial, vive en Canadá, padre de la telemedicina, por así decirlo, creador de la escala del dolor, con la que se mide el dolor, la más importante del mundo, la escala Haddad, y la escala con la que se mide la evidencia científica en el mundo, que fue creada por él. Y hay un datico muy importante que hablaba en estos días con Carlos, tu productor de televisión. La definición de salud para el mundo nació de mi hermano. Es, como dijo él ese día, que lo recuerdo sus palabras, bendito vientre. Y llamé a mi madre esa noche a contarle la frase que había dicho Carlos. Bendito Herrera, vientre. Bendito vientre. ¿Su hermano Alejandro es mayor? Mayor, me lleva 2 usted. años. 2 años. 2 años. Sí, ustedes tienen un momento importante en la vida en que les toca defenderse solos porque se van a estudiar, ¿no? Sí, nos enviaron a Cartagena hacia el año 76, 77, no recuerdo. Mi padre quebró con una clínica muy grande que hizo en Montería en los años 70. Era un edificio de 8 pisos con helipuerto. Imagínate, en el año 72, 73, allá está el edificio todavía parado. Como digo yo, somos país de caníbales a veces. Y cerraron todas las puertas posibles para que el proyecto de mi padre funcionara. Esa es una de las razones por las que yo no volví a Montería a vivir, sino de paso. Mi hermano se fue de Cartagena a Bogotá, Bogotá Canadá, a Inglaterra, Inglaterra a Canadá, hace más de 40 años. Nosotros realmente, esta familia de médicos, que siempre fue la imagen que yo tuve, la gente piensa Montería, piensa en fin, que yo no tengo tierra ni en las uñas, Martín. Así de cuando a mí me preguntan, ¿y la finca? No, yo no tengo tierra ni en las uñas. Yo soy una persona dedicada a la salud, a mi profesión, a la investigación, a la docencia. Y realmente nosotros nos fuimos a Cartagena muy niños por una situación económica. Y el rector del Colegio La Esperanza de Cartagena, el famoso Colegio La Esperanza, había estudiado con mi padre, don Jorge Irizarry, hijo de Antonio Irizarry, Antonio María Irizarry, que fue la segunda generación del Colegio La Esperanza, Jorge la tercera, y ahora su hija con la cuarta generación con el colegio. Nos ofrece, por intermedio de mi padre, que se había ido a Venezuela, recibirnos el colegio becados, a mi hermano y a mí. Y hay una anécdota muy linda. Yo llego a Cartagena muy niño, Martín, 12 años, 11 años, no recuerdo. Y cuando llegamos a la pensión de una tía del señor Jorge Irizarry, un cuartico en una
casa donde había viajeros y gente que estudiaba en Cartagena, un cuartico para los dos, de 10 y 12 años, de 11 y 13. No tengo el recuerdo exacto. Y yo cuando entro a ese cuarto, todavía tengo el recuerdo del reloj despertador. Era de esos que pasaban como las paleticas y sonaba clac, clac, clac. Yo a veces en la noche tengo ese sonido todavía en mi mente. Yo me puse a llorar, como una Magdalena, me puse a llorar. De la tristeza, de la soledad, de la angustia, del miedo, no sé, una suma de muchas emociones. Y le dije a mi hermano, ¿y ahora qué hacemos? Y la respuesta de él fue la que me paró, me dio fuerza y me dijo, ¿qué más vamos a hacer si no estudiar? A eso vinimos. Alejandro. Y nos hacían bullying en el colegio porque éramos de Montería. ¿Sabes? Que el cartagenero es más real, de familia real, y nosotros éramos de allá del pueblo de Montería. Y nosotros nos defendimos con la parte académica. Siempre tratamos de ser excelentes alumnos. Y Alejandro se ganó el primer puesto de la exposición científica el primer año. El segundo año lo hicimos los dos, una prueba científica en el colegio, experimentos, estaba hablando del año 77, por allá 76. Y Alejandro, te cuento, Martín, que fue el egresado con el promedio más alto del colegio y el ICFES más alto de Colombia en el año 79, premio Coltejer. Después en el año 81 me toca a mí el turno y quedé ahí como rankeado, como en el segundo, quiñando, pero no fue bien en el colegio, pero fue una experiencia. Oiga, ¿y dónde está su hermano ahora mismo? Él vive entre Canadá y Cartagena. Canadá, por la base de él de la Universidad de Toronto, él llegó a McMaster, ahora está en la Universidad de Toronto hace muchos años. Maneja temas de cuidados paliativos, prepara a la gente para recibir y aceptar la muerte como algo natural, no como un castigo, sino como algo natural, algo que hay que aceptar. Y dedicado a escribir sus libros de epidemiología, de filosofía. Él es filósofo, doctor en filosofía, anestesiólogo, neuroanestesiólogo, tiene un postdoctorado en síntesis del conocimiento y se dedicó los últimos años a hablar de filosofía, sobre todo el tema de la muerte. Bueno, Alejandro, oiga usted. Alejandro. Una de las experiencias más especiales que he tenido con Enrique fue una conferencia que dictamos juntos en un evento internacional en México hace ya muchos años. Porque yo pues lo había escuchado y visto desde la audiencia, pero en esta ocasión tuve la fortuna de estar con él durante todo el proceso de preparación de la vivencia que le íbamos a dar a la audiencia. Y también pude estar a su lado, detrás de él, viéndolo detrás de bambalinas, y fue muy claro que su interés por encima de todo es poner su saber, su conocimiento al servicio de los demás y hacer que las personas que tienen la fortuna de servir como profesional de la odontología o como maestro son transformadas por cada uno de los encuentros con él. Y sacó el tiempo para mandarle este mensaje, recordando ese momento, esa conferencia que dieron juntos. Sí, yo recuerdo ese día, fue muy lindo y si mal no estoy fue en la Universidad de Puebla en México, con un auditorio gigante, ahí había más de 1,500 personas y fuimos los dos los que tuvimos la oportunidad de dar esa conferencia por los 80 años de la Universidad de Puebla. Es uno de los momentos más lindos en la parte académica. Me quebraste la voz y esta no te la perdono. ¿Ah? Con todo cariño, con todo cariño. Yo cuando escuché esta anécdota previa decía, vamos a ver si logramos ese encuentro en la distancia. Me decía, bueno, pero ¿quién era el que defendía a quién en las peleas allá? Cuando, los dos básicamente, pero sí, el peleonero era yo. Él era más calmado, más estudioso, más como el guía, y realmente la responsabilidad que él tenía a tan temprana edad de cuidar a su hermano menor era demasiado grande, Martín, y fue duro cuando él se va de Cartagena a estudiar medicina a la Javeriana en Bogotá.
y quedo yo suelto de madrina a los 14 años en Cartagena. 14 años, un muchacho solo, tienes todo el riesgo. Nosotros dos hablábamos con Alejandro hace unos años que estuvimos cerquita de poder haber sido delincuentes, haber sido malandros. Cualquier cosa podía Cualquier pasar. cosa, porque crecimos de manera silvestre. Nosotros no nos supervisaba nadie, Martín. Absolutamente nadie. Y Bueno, nosotros ¿qué hace que unos muchachos como ustedes, con ese riesgo de estar en Cartagena, así, con esa, y cogen el camino correcto y se dedican a estudiar, eso yo me imagino que viene de casa? Martín, primero, educación de casa, valores morales entregados por nuestra madre, ver que la familia, la gente, los familiares nuestros eran personas educadas, formadas. Aclaro, nunca fuimos personas ricas, ni fuimos personas pudientes o que tuviéramos lujos. Vivíamos muy normal el día a día y siempre tuvimos el deseo de ser alguien en la vida para darle ese premio a nuestra madre. Siempre tuvimos como esa visión de ser profesionales, aunque no hubiéramos sido profesionales, ser gente de bien, trabajadores, honestos. Y hoy yo miro al pasado y fíjate tú que cada vez que viajábamos a Montería con mis hijas pequeñas, yo les contaba anécdotas de toda esa época mía, de mis comienzos acá en Barranquilla, en el año 90, y les contaba que mi primera venida a Barranquilla ya a instalarme, me vine en un camioncito de esos que salen en las películas de Gabriel García Márquez o de esas películas de los años 30, un camioncito viejo, con un escritorio, unas matas que me dio mi mamá, silla de escritorio de mi abuelo, unos cuadros, libros y una cajita donde tenía el poquito instrumental que yo tenía de odontología. Y llegué a Barranquilla y fíjate tú, Martín, que hacer el bien y no mirar a quién es un proverbio muy lindo. Cuando yo busqué mi local en la 74 con 52 esquina, yo voy a ver el local porque ya un amigo, el doctor Álvaro Barrio, había alquilado el de al lado. Y a mí me gustó esa esquina y fui a ver quién me lo arrendaba. Y estaba en una inmobiliaria de la ciudad y pedían 3 fiadores. ¿De dónde iba a sacar yo fiadores en Barranquilla? Porque no tenía a nadie. Claro. Yo llegué aquí a vivir a la casa de uno de mis mejores amigos, el doctor Germán Bauti. Y ahí me tuvieron como un hijo durante el año 90 hasta octubre, que me fui a un apartamento y ya pude mudarme solo. Y pregunté en el edificio de quién era el local. Y me dicen, de un médico apellido Rumier. El doctor Fuad Rumier, que en paz descanse, murió hace poco. Y me busqué la dirección de Fuad Rumier Clínica Internacional aquí en la 49C. Me le presenté en el consultorio, le di mi tarjetica a la secretaria, una tarjetica que me había mandado a hacer ahí por la gobernación, aquí en Barranquilla. Bien las litografías del centro. Las más baratas del centro, claro, no tenía para nada. Y le dije a la secretaria, me hace un favor, dígale al doctor Rumier que el doctor Enrique Bechara necesita 1 minuto de su tiempo. La secretaria le entregó la tarjetita y el doctor Rumier salió como un jet. Y me dice, ¿tú qué eres de ñato Bechara? Ricardo Bechara, mi abuelo es médico. Ajá. Le digo, yo soy nieto. Me dice, el local es tuyo, porque yo le había dicho que estaba buscando un local. Así nomás. Me dijo, el local es tuyo. Y me dice, ¿sabes por qué? Porque cuando yo fui a hacer rural a Montería, tu abuelo fue quien me enseñó a operar. Y se ponían cabreros los directivos del hospital porque un peladito, como era yo en esa época, me soltaron un paciente para operar y tu abuelo dijo, se los echo. Y él fue cirujano por mi abuelo. Entonces, mira cómo la vida te devuelve las cosas. Increíble. Martín. Increíble. Hacer el bien sin mirar a quién. Sí, eso es una anécdota que marcó y dije, aquí me quedo. Y aquí estoy hace 32 años en Barranquilla. ¿Y se casa en Barranquilla? Me casé con monteriana. Jenny, mi esposa, vivía diagonal a la casa de mis abuelos, que era nuestra casa. Yo no tenía ni casa. Era la casa de mis abuelos, diagonal a la de mi esposa. Y
Yo la conozco desde muy niña porque las familias eran amigas. Mi abuela paterna era la madrina de un tío de ella, mi abuela materna era la madrina del otro tío, una tía mía había sido novia del papá de mi esposa. Imagínate, mi abuela paterna con estaban más relacionados. Era como que el destino. Y resulta que me novio con ella después del año rural. Ella tenía 15 y yo tenía 21. 6, 7 años casi le llevo yo a ella. 15 y 22. A Tracacuna. Y me fui a especializar. Me vine a Barranquilla, un noviazgo que tuvimos prácticamente era a distancia. Cada vez que podía iba a Montería. Y en el mes de junio ella se traslada a Barranquilla a estudiar aquí en la Autónoma. Viene de Bogotá y se viene para Barranquilla. Y a los pocos meses de estar ella aquí, 3 meses, su mamá fallece en un accidente de tránsito. Entre Lorica y Montería venía a Coveñas de arreglar unos detalles en la casa. Y su padre lo desahucian unos meses después. Y me tocó otra responsabilidad. Quise aceptarla. Jenny tenía 17 años en ese momento. Su hermana Samia 13, la que estaba en Italia. Y la pequeñita tenía 9. Y decidimos casarnos. Y tiempo después, cuando se van casando las niñas, yo las entrego en la iglesia como figura paterna de esa casa. Increíble esa historia. Sí, Martín. La vida de nosotros ha sido dura, pero ha sido linda. Ha sido difícil, pero ha sido de un disfrute total. La idea de esto es crear una familia linda con unos hijas, porque en el caso de nosotros son mujeres, 3 niñas, y que sean personas de bien y que sean un ejemplo para la sociedad. Y fíjate que si me das la oportunidad de seguirte contando esto, la pandemia trajo cosas muy buenas. Cuando a mí me cierran la consulta, me cancelan los viajes, mañana empiezo el periplo de viajes, me cierran cualquier posibilidad de congresos, me cierran los restaurantes, me cierran todo. Yo tenía capacidad para sobrevivir unos meses sin trabajar, pero me agarra también el tema de Nicole, tu amiga artista, mi hija segunda, y realmente yo empiezo a sentir los avatares y los destrozos de la pandemia en la parte económica, y Vanessa, mi hija, se puso a hacer galletas y pudines, y hoy tiene una de las empresas más exitosas de galletas que hay en Barranquilla y con proyección ya para Colombia, Martín. Somos Brown, galletas de moda en Barranquilla. En pandemia. En pandemia, yo era el picador de bocadillo de chocolate, ¿sí? Mi mujer era empacadora, la chiquita mía era la que me día las recetas, y empezamos un negocio de pandemia de mi hija en casa, que hoy es una empresa que ya genera alrededor de 18 empleos. Increíble. Es pandemia, entonces son cosas lindas, Martín. De lo malo siempre saco lo bueno. De lo malo, lo bueno. Ahora, en pandemia usted también pasó algún momento difícil, se sintió, cerrados todos los negocios. Tuve COVID en diciembre del 2020, enero del 2021. Sin vacunas, no había nada. Y tuve COVID y yo solo miraba las fotos de mis hijas y decía, Dios mío, dame la oportunidad de verlas crecer, de ser abuelo, de verlas formar su hogar y dejarlas listas para continuar el viaje. Y fue durísimo, Martín. La parte psicológica de un paciente de COVID la viví en carne propia. ¿Cómo es el nombre de su esposa? Jenny Tamer Gómez. Algo que aprecio de Enrique es su amor a la odontología, tanto en su trabajo en el consultorio como el trabajo investigativo. El proceso del enjuague Sintro que se dedicó en el tiempo de la pandemia para crear la fórmula para protegerse ellos como odontólogos y para sus pacientes. Estoy muy orgullosa, me siento muy feliz de ser su compañera y la mamá de sus hijas. No, Martín, me quebraste otra vez. Es además es un homenaje muy, muy cariñoso, doctor. Usted sabe el aprecio que le tengo a usted y a su familia, y además el reconocimiento que le debemos hacer
porque en medio de todo, de toda la dificultad que había en pandemia, usted estaba pensando en todos los demás, estaba buscando una solución a los problemas que estábamos enfrentando. Y hoy también es tiempo de recoger eso que usted ha sembrado. Y bueno, va usted en los próximos días a una conferencia también internacional. Mañana salgo a México, a Veracruz, al Congreso Internacional de la Universidad Veracruzana, y la otra semana a Guatemala. Y la próxima semana me la voy a dar libre para dedicárselo a mi hija menor, a la Chiqui, que tiene 12 años. Y de ahí sigo Cali, Ibagué. Vuelvo a Cali el 4 de noviembre. Sigo por Pasto, tengo Armenia, tengo Medellín, tengo viajes para muchas partes, Martín. ¿Y estas conferencias están relacionadas con qué tema específicamente? Básicamente estoy en un tour innovaciones en el manejo del bruxismo, ese apretamiento dental que se disparó en pandemia. Tú me llamaste a mí en el 2020 después de una entrevista del Washington Post y hablamos de este tema del bruxismo. Es que tú has sido muy bueno conmigo, Martín. Tú has estado en los momentos especiales míos, de mi hija Nicole, que siempre ha estado pendiente de su música, su arte. Y hoy estoy dedicado a hablar de odontología robótica. Estamos haciendo... ¿Odontología robótica? Sí, señor. CAD/CAM. Estamos haciendo manejo de impresiones dentales con escáneres intraorales digitales, fabricando placas de bruxismo, alineadores para ortodoncia con tecnología 100% digital, haciendo odontología restaurativa, que es mi especialidad, basado en escáneres y en inteligencia artificial. Y a raíz de la pandemia y viendo el aumento de los casos de bruxismo en el mundo, comencé a sacar del baúl de los recuerdos todo lo que tenía de bruxismo por más de 28, 30 años. Y armé un curso que inicialmente se iba a dar en 3 ciudades de Colombia, y ahora estamos en 10 de Colombia y 6 países. Ya entró Cancún, Dominicana, estoy negociando Ecuador, Chile, España, que me va a tocar una gira empezando en Compostela en el mes de mayo. Y esto es básicamente entregarle herramientas a los odontólogos y enseñarle a los pacientes el camino para protegerse de esta pandemia de dientes rotos, de daños en las articulaciones temporomandibulares, dolor muscular en cuello, espalda, dolores de cabeza. Es que el bruxismo no es una enfermedad, sino una respuesta del organismo a injurias o a otros procesos que están afectando la biomecánica del cuerpo humano. Bueno, aquí nos podemos quedar conversando largo y sabroso. Queríamos hacer este sentido reconocimiento a un profesional que lo ha dado todo, que en pandemia se dio a esta tarea, a un hombre además que cree en los sueños y que cree en el servicio a la humanidad, que hoy con este enjuague bucal que se está produciendo en ya Argentina, México, España. Y próximamente en China. Sí, la idea es llegar a Asia a través de China. Eso es lo que está en proyección. Ya está el producto en China, pero estamos siguiendo todo el proceso de validación de la fórmula, de los registros. Es fuerte. Parece que fuera fácil China, pero es bien complicado. Enrique Haddad Bechara, personaje de la semana de Caracol Radio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Martín, a ti y a la mesa de Caracol Radio por este espacio y por las sorpresas con mi esposa y con mi hermano Alejandro. Y solo puedo decir gracias a mi familia por ser el apoyo en todo este proceso de investigación y de desarrollo de innovaciones para la humanidad. Amigos, los invitamos para que sigan con toda la programación de Caracol Radio. Más compañía.